Bienvenidos. Ahora sí, en serio, bienvenidos. Alrededor de los 1900, William Randolph Hearst era el magnate de la comunicación, porque era el dueño no solamente de los periódicos locales y de una buena cantidad de ellos, sino periódicos estatales, periódicos nacionales. Era de alguna forma quien tenía el joystick en su mano y quien movía las cosas a su favor. Y lo que a él le favorecía o le parecía apropiado era lo que aparecía y se veía apropiado, y lo que no, simplemente no. Yo tengo una pregunta, y creo que con eso vamos a empezar el programa de hoy. Ya voy a presentar el programa y todo el tema, pero ¿será que estamos ante este nacimiento del quinto poder? Porque definitivamente el tercero, si me lo preguntan, el cuarto para mí definitivamente es la prensa. Pero ¿será todo esto que estamos viviendo, toda la tecnología, todas las redes sociales y todo esto, el quinto poder? A lo mejor y sí. ¿Qué sabemos? A lo mejor estamos ante cosas que ciertamente no entendemos, pero que aquí, en este programa, lo que queremos es ponérselas en su mesa para que usted lo analice y, por supuesto, usted forme criterio. La Academia de las Artes Sanadoras presenta Tecnoverso, donde tocamos temas de tecnología y hablamos del paradigma de la inteligencia artificial. Y hoy, como van a ver, excelentemente bien acompañado. Mi querido Jorge, vamos a darle cabida a la belleza, con el permiso tuyo. La licenciada Vanessa Buitrago, abogada y notaria, educadora y relacionista internacional, profesora universitaria de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Relaciones Internacionales, madre a tiempo completo, estudiante permanente, exfuncionaria pública, cuya oficina está en Costa Rica. El señor Jorge Sauri, ingeniero en software, desarrollador de páginas web, software de escritorio y apps móviles y videojuegos, entre otros. Ha logrado combinar la ciencia de datos y la inteligencia artificial desde el campo humano, como lo es la filosofía, la psicología ética y la neurociencia cognitiva, llegando a ser un máster en inteligencia artificial, y su oficina está en México. Gracias a ambos por acompañarme hoy en un tema que para mí, y creo que se los he dicho mucho, pero es neurálgico. Mi querida Vanessa, ¿estamos ante un quinto poder? ¿Es eso? Bienvenida y gracias por estar acá con nosotros. Gracias, un placer a todos. Es un honor estar por acá. Eh, bueno, yo creería de que es una mutación de lo que viene a ser los medios de comunicación, porque ya tenemos generaciones donde no se sientan a leer un periódico de forma física o de escuchar las noticias en los televisores. O sea, ya no tenemos pues ese acercamiento como otras generaciones han venido dando, ¿verdad? Entonces, creo que se mutó de una forma como nos ha llevado lo que viene a ser la parte digital, tanto en los trabajos como la parte de entretenimiento, de acercamiento, de creación de relaciones. Entonces, esa información y ese tráfico de información que hemos tenido de forma constante y tan rápida, igual manera nos ha permitido evolucionar. Entonces, creo que esa pregunta nos centraría más que todo en cómo se está dando y cómo la vamos a limitar y el por qué tenemos que ir tan rápido. Pero desde mi perspectiva es una mutación de ese poder. Licenciada, ¿hay posibilidades de normar esto? ¿Hay posibilidades de frenarlo un poco? ¿O esto ya se salió de las manos? ¿Cómo se ve desde tu posición y desde tu conocimiento? Bueno, actualmente dentro de lo que viene a ser la Unión Europea, especialmente tenemos información donde España sí tiene todo un marco jurídico para poder regular lo que es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tenemos que entender de que la inteligencia artificial es un medio que nos permite utilizar lo que son datos dentro de lo que viene a ser el Internet.
Entonces, esta privacidad y esta protección de datos se necesita regular no solamente desde un marco legal por creación de protección de datos, sino el que la gente pueda tener ese contacto, no se sienta discriminada y permita tener conocimiento y seguridad jurídica hasta donde tiene un alcance. El problema está de que no todos los países a nivel internacional cuentan con este tipo de procedimientos. En Costa Rica se está normando, en Costa Rica se está creando y tenemos en este instante en nuestra Asamblea Legislativa un proyecto de ley que se está estudiando para poder brindarle esa seguridad jurídica que te estoy diciendo a lo que es el pueblo costarricense. Claro, hay que entender que los alcances de esto no se pueden limitar pues a un territorio. O sea, tenemos que entender que es algo que la legalización de este tipo de plataformas, de este tipo de software, de este tipo de inteligencia artificial a lo que nos estamos refiriendo, tiene un alcance a nivel internacional. Por ende, los países han firmado acuerdos para poder comunicarse entre ellos y privar, o sea, y permitir que haya un buen tráfico de información y de circunscribir todo lo que viene a ser lo que se le permite y no se permite. Entonces, creemos que desde la parte legal, tanto lo que viene a ser la ley regional como las leyes internacionales trabajan en conjunto de forma equilibrada para poder brindarle ese acompañamiento legal a todo lo que viene a ser las personas que están involucradas, que en este caso seríamos absolutamente casi todos. Yo me atrevería a decir que somos todos, definitivamente, sin ánimo de exagerar. Pero es que Claro. es la verdad, mi querido Jorge. ¿Cómo lo ves tú desde todos tus estudios como, con ojo de buen cubero? ¿Cómo ves tú esto? ¿Será un quinto poder? Sí, sí, digo, primero que nada, gracias por la invitación, saludo a toda tu audiencia. Sí, definitivamente estamos ante pues una nueva revolución industrial, se puede decir, una revolución digital. Definitivamente nos involucra a todos porque es un punto disruptivo, ¿no? En lo que es la historia de la humanidad. O sea, no es cualquier herramienta o cualquier técnica lo que se está sacando a la luz, sino es algo realmente que va a ser un parteaguas, ¿no? Y que tiene muchas implicaciones éticas, legales, psicológicas, digo, positivas y negativas, ¿no? Hablábamos fuera de cámara, digamos, ¿no? Sobre cómo esto se compara incluso con otros descubrimientos o otras invenciones, como, no sé, la invención de la energía eléctrica o el coche, ¿no? Del caballo o las carretas a la invención del automotor. Es así de fuerte. Entonces sí va a impactar mucho en la forma en que vivimos, en las dinámicas de la sociedad, ¿no? En la educación, en cosas nuevas que regular, que jamás se había pensado regular, ¿no? Como dice Vanessa, ¿no? Sobre todo el tema de los datos, tiene muchísimas implicaciones. Entonces, yo creo que sí estamos en un punto en el que la gente ya debería empezar como a meterse y a ver en cómo va a impactar su vida diaria y todo, ¿no? Y digamos también, como hemos hablado fuera de grabación, también importante que la persona se documente, y eso quiero que nos hables en unos minutos, por favor, con respecto a cómo va a cambiar su trabajo, tal vez algunas, qué sé yo, cosas que puedan estar en riesgo, algunos oficios, si se quiere, profesiones, porque aquí no queremos asustar, lo que queremos es que se preparen. Ese Claro. es nuestro fin, otro Sí, no. sí, totalmente, Entonces, sí.
irles dando ideas e irles indicando por dónde va el camino. Hay un tema que salta en mi cabeza ahorita y trata, y por eso lo trato de un quinto poder, porque aquí fuimos hackeados, mi querida Vanessa, hace muy poco tiempo, y esto paralizó áreas del gobierno. O sea, decir eso es muy fácil, pero caramba, esto es sumamente serio. ¿Nos puedes relatar un poco para las personas que nos miran fuera del país qué fue lo que pasó? Y en el área de lo que es la tecnología y demás, me gustaría, Jorge, que nos analices este tema, porque si pasó aquí, puede pasar en cualquier lado. Y la paralización Claro. en algún momento puede que no sea parcial, pueden hacerla en pleno. Vanessa, cuéntanos un poco de qué fue lo que ocurrió acá, si eres tan amable. Bueno, una de las cosas que se ha venido implementando y se ha venido trabajando dentro de lo que viene a ser el país es de la digitalización, perdón, siempre me ha costado la palabra, a nivel de todo el sector público. Entonces, hemos tenido que ir avanzando donde la parte de salud, la parte del gobierno central, cada una de sus dependencias, los ministerios, educación, todo lo que son funciones públicas, pues han tenido que seguir un mismo rumbo para poder permitirle tener el control pues al gobierno. Dentro de esto es para poder también cumplir con lo que es la eficacia y que sea mucho más rápido cada uno de los procesos y no burocráticamente como pues hemos vivido. Al tener un sistema más digitalizado, con todo lo que viene a ser a nivel interno, es más fácil de controlar. Y cuando hablo controlar, no solamente hablo de que el gobierno y sus dependencias, pues descentralizadas y la controlen, sino que también que estamos a merced de aquellas personas que pues tienen la posibilidad de poder manejarlos. Estamos hablando de hackers. Y no es un tema pues nuevo. El país tuvo en el 2021-20, estuvimos a merced de lo que viene a ser un hackeo a nivel nacional. Tuvimos eh, una situación bastante compleja donde ya se venía dando huellas y señales de que algo iba a pasar. Se dijo que a nivel internacional estaba sucediendo, pero que en Costa Rica pues no íbamos a tener esa situación porque éramos un país pequeño y todo lo demás, un discurso pues que vino a caerse inmediatamente y que efectivamente pues topamos donde lo que fue el sistema de seguridad, donde el sistema de salud, la red bancaria, todo se vino abajo, paralizándose absolutamente todo. No podíamos ver, por ejemplo, no se podía programar citas a nivel médicas, no se podría hacer un montón de cuestiones que se estaban realizando con documentos a nivel internacional y que teníamos un montón de leyes, pero no podíamos aplicarlas. No podíamos gestionar nuestros sistemas digitales y brindarle a Costa Rica pues los servicios regularmente. Tuvimos este ciberataque que fue a nivel internacional muy cuestionado también, porque se decía de que nosotros pues teníamos toda la capacidad para poder haberlo previsto y no fue así. Actualmente nosotros en el Colegio de Abogados tuvimos la capacitaciones dentro de lo que viene a ser a nivel del cuerpo legal del país, del gobierno, brindando unas asesorías a todos nosotros como abogados incorporados para poder brindar y transmitir toda esta información, pues no solamente a clientes, sino también a uso propio y a dependencias gubernamentales. También tuvimos apoyo por parte de lo que viene a ser entidades de Estados Unidos y europeas para poder brindarnos
esta solución. Sí se rastreó, gracias a Dios, se llegó a rastrear lo que fue el hacker, ¿verdad? Porque no se hablaba solamente de un hackeo, de un parálisis, todo tiene un precio. ¿Y por qué se hackea? Porque pues tengo un precio, ¿verdad? Entonces, no solamente se robaron los datos, sino que también, o sea, tuvo un monto donde decía, o sea, te vamos a liberar el país si pues pagas, ¿verdad? Es un secuestro, literalmente. Entonces, ante todo esto, pues se logró localizar todo lo que es esta red de hackeo y con muy buen término, actualmente tenemos un sistema para poder mejorar en caso de un ataque cibernético. Entonces, sí tuvimos que vernos obligados dentro del país a mejorar, no por un plan a futuro para poder atajar estas situaciones, sino que lamentablemente tuvimos que vivir primero como país una paralización de todo el sistema para poder decir, bueno, ahora sí, pongámonos las pilas y tenemos que mejorar esto. Entonces, sí tuvimos la intervención por parte del FBI y también Interpol que nos brindaron ayuda, pero tenemos que entender de que esta situación y esta privacidad y esta protección de datos y esta transparencia que necesitamos manejar y brindarle a un país tiene que ser muy bien resguardada. Voy a hacer una pregunta indiscreta. A mí esto me suena más una venganza política o una venganza, ¿no? Quitemos de político, que otra cosa. Entre corrillos, ¿qué se dice? Bueno, todavía no, hasta el momento cuando recibimos todo el Congreso de Ciberdelitos, se hablaba de muchas cosas. Hay muchas posibilidades. Hay Ok. muchas formas de poder responderte. Lo más común es de que fuimos un ejemplo para otros. Por lo menos, pensemos en la parte positiva. Jorge, esto que pasó aquí nos demostró que esto es muy probable, pero Claro. algo peor todavía, que es más preocupante. Ciertamente fue muy focalizado el daño que se hizo, pero yo creo que esto se podría manejar a nivel general y realmente paralizar a un país completo. Sí, sí, de hecho, en México ha pasado igual, últimamente, eh, noticias sobre hackeos al gobierno. Y digo, por ejemplo, en el caso de México hay un problema también de presupuesto, ¿no? Con infraestructura, porque todos los hackers y todos estos grupos de anarquistas y demás, o ciberdelincuentes, etcétera, ellos se modernizan todas sus técnicas, sus herramientas, ellos van a la vanguardia. Y en el caso, por ejemplo, nosotros, pues en el gobierno, pues no. O sea, hay un montón de vulnerabilidades, ¿no? De agujeros de seguridad y entonces se aprovecha, ¿no? Entonces, y además es un negocio muy jugoso, ¿no? Por ahí leí que justamente en la pandemia, en 2020, la ciberdelincuencia, los ciberdelitos crecieron, no sé, un porcentaje muy alto, o sea, del doble o algo así, en todo el mundo. Y esto es porque, pues, realmente muy jugoso el negocio, ¿no? Jorge, una Eh, pregunta, perdón. sí, ¿Esto tiene más que ver con lo caro que sale o con el poder tener las personas capacitadas para crear estos escudos, o es un maridaje entre ambos? eso es ambas cosas, ¿no? Necesitas gente que le sepa, o sea, gente experta en ciberseguridad, que esté constantemente a la vanguardia pues, de los avances. Hay un detalle, digo, enlazando el tema de la inteligencia artificial. Eh, los ciberataques y todo lo que es la ciberseguridad también se beneficia o necesita de este tipo de herramientas. Eh, las herramientas utilizadas para hacer ataques cibernéticos, ahora con inteligencia artificial te podrás imaginar
que son potencialmente más poderosas, ¿no? O sea, ahora un hacker no necesita gran esfuerzo para romper contraseñas y tipo cosas así muy básicas, ¿no? O sea, ya cada vez es más fácil para estas personas, pues, realizar ataques, ¿no? Y el negocio, de hecho, o sea, ya hay como empresas de esto, o sea, ilegales, pues, tipo pescadores que tienen una atarraya y sacan, ¿no? Y ya hay ataques focalizados, ¿no? Que son a grandes víctimas, ¿no? Como gobiernos, empresas. ¿Por qué? Porque pues saben que les van a pegar y les van a hacer un daño político o van a paralizar un país, como en el caso de ustedes. Entonces, si además no cuentas con un equipo capacitado, con infraestructura moderna, ¿no? Pues es más fácil. Y luego además con el tema de los blockchain, ¿no? Que los rescates en Bitcoin y todo este rollo, pues además es bien difícil rastrear a dónde va ese rescate, ¿no? Porque no sé si saben, pero eso funciona así, se llama el ransomware, que es te secuestro tus sistemas y luego pues te paso una cartera, un wallet de esos de criptomonedas y pues me vas a pagar tantos millones de dólares en Bitcoin y eso es prácticamente irrastreable, ¿no? O sea, es la naturaleza de esta tecnología. Entonces, tú combinas todo esto y pues tienes una arma muy poderosa que son precisamente pues las partes negativas, ¿no? De esta nueva tecnología. Voy a hacer una pregunta que quizás va a sonar sumamente futurística, a lo mejor y no lo es tanto, qué sé yo, pero un país podría hackear a otro país y se podría adueñar y apropiar de sus recursos. Jorge, ¿es eso posible ahora? Sí, claro. O sea, de hecho, se habla incluso que esta tecnología es más poderosa que la bomba atómica. O sea, esto es realmente un arma más poderosa que una bomba atómica. De En, acuerdísimo. en ese sentido, ¿no? O sea, Sí. sin sacarlo a contexto, es un arma poderosa. De hecho, no es nuevo y justamente hay una carrera, digamos, armamentista entre China, por ejemplo, y Estados Unidos. China tiene una tecnología en todo esto desde hace rato, además, pues con su sistema político, ¿no? Comunista y demás, son dueños de todos los datos y la información. O sea, ahí, no sé si saben, pero pues los chinos están completamente vigilados, ¿no? O sea, hasta que salen de su casa, tienen centros ahí tipo NASA ahí donde van vigilando qué hace, inteligencias artificiales o modelos que están ahí detectando patrones de cosas que pudieran ser ahí anomalías o todo es vigilado, ¿no? Entonces, obviamente esto es un arma de espionaje, es O sea, algo, es un arma poderosísima que podemos decirlo claro, acá abiertamente, que se puede usar para lo que para lo que el sea. malhechor quiera o Claro, necesite, si sí, caso. sí, o manipular opinión, o Sin influir duda. en democracias, ¿no? O sea, totalmente, Ahora que dices eso, precisamente pueden hacer que una persona diga algo que no dijo, porque hasta la voz claro. la pueden fingir, pueden, la apariencia, como dice Vanessa, todo, Todo todo. A sí, mí se me sí. ocurre que quiero vengarme de Vanessa y la pongo a decir cosas que hice, y Vanessa tal vez es una figura pública, qué sé yo, y la voté. La voté. Claro. Lo fácil que puede ser votar a alguien. Caramba, ¿cuánto puede costar levantarse? Menuda Sí, sí, cosa. sí. Y eso Sí, es sí, sí. algo importante que tenemos que pensar y tener en cuenta. Vanessa, cuéntanos un poco con respecto a lo que son tus datos, nuestros datos, que algunas personas dicen, ah, pero ¿qué van a hacer con nuestros datos? A nivel legal, ¿qué son los datos que nosotros tenemos o que ponemos o con lo que firmamos cuando decimos aceptar algo allí en la Internet? En algo que parece inofensivo, quizás. Claro, los datos es tu huella digital y tenemos que entender
de que aunque simplemente vos abras una red social X, no le pongamos nombre, porque ya hay varias, ya estás inmediatamente dándole la autorización, como decía ahora Jorge. O sea, le das la autorización ¿a quién? Pero dime una cosa, pero A- dime una cosa. Si la persona es solamente un asalariado que no tiene tal vez muchas posesiones, que no tiene, ¿está también en riesgo? Claro, cuando estamos, digamos, cuando un cliente viene a un despacho legal, ¿verdad? Y nos llega y nos dice, tengo la posibilidad de hacer este tipo de negocio, necesito un contrato. Entonces vienen después las dos partes delante del abogado, se firma el contrato, se lee el contrato, se dice cuáles son los alcances de este contrato. Tienes ese conocimiento, esa proyección de cuáles son las partes, de qué es lo que contiene y por qué vas a quedar obligado y qué te van a dar a cambio también. Entonces, esa parte de esa trazabilidad la conocemos y sabemos de que hay un conocimiento bajo principios legales, ¿ok? Entonces, hay un principio de voluntad de las partes que es firmar. Yo acepto, punto. Pero resulta de que en este tipo de casos la gente no tiene presupuestado, no visualiza que este tipo de situaciones pues también las están asumiendo con el mismo contenido legal, con los mismos alcances de obligaciones y de servicios que me van a dar a nivel digital. Cuando estamos hablando de que estamos en presencia de, ya sea de una inteligencia artificial o de todo lo que se compone, porque no tenemos el alcance de ese conocimiento al cual está toda esta gama de situaciones, decimos no tiene tanta importancia y no le vemos la importancia. La gente no piensa que está en un contrato y que tiene todo un sesgo legal. Y firma. Vale, perdón, digámoslo así, la gente no se está dando cuenta que al dar clic en OK, en sí, en acepto, es Exacto, como si firmara y es como si se estuviera casando o si por supuesto. estuviera rindiéndose ante aquello, porque normalmente, Vane, normalmente no leemos a lo que nos No, estamos comprometiendo. y decime algo. Vos vas, por ejemplo, a una plataforma a comprar algo o a hacer algo o a ver algo, a entretenerte en algo, y en qué idioma está. No tenemos eso. Normalmente en cualquiera menos en el mío. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas la gente desacredita y entonces no le toma la responsabilidad que debe de tomar. Y estamos así. Y quiero que la gente llegue a entender este alcance legal. Estás enfrente, quieras o no quieras, de un contrato legal con los alcances que va a tener sus obligaciones pertinentes. Punto. Digámoslo más claro, como que usted firme un contrato de trabajo o un contrato, es Un lo contrato mismo. civil, donde vas a tener la capacidad, donde vas a tener una causa justa y donde vas a tener un objeto que nosotros, los abogados a nivel legal, les explicamos a los clientes, que ese es el contenido y los alcances de un contrato. ¿Ok? Entonces, cuando vos te estás exponiendo a grandes cantidades de datos personales tuyos, ya sea para entretenimiento, para funcionamiento, vas a tener un riesgo muy alto que esos datos se recopilen, se almacenen y se usen tal vez de manera indebida. ¿Ok? Entonces, vas a comprometer tu privacidad personal siempre. Y es fundamental siempre entender y establecer que hay que tener unas medidas para garantizar esta protección de datos. Entonces, ¿para qué? Para respetar esa privacidad de los individuos. ¿Y cómo se hace? Por medio de una seguridad jurídica, una ley. Por eso son tan importantes los alcances legales. El problema está de que vos decís, que era lo que trataba de comentarles al principio, y explicar que tenemos leyes que nos están normando a nivel de nuestros países.
Por ejemplo, en Costa Rica tenemos la ley de protección de datos, la 8968. Entonces decimos, sí, tenemos una ley, pero nadie puede alegar desconocimiento de la ley porque está al alcance de todos. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de esas leyes que son internacionales? Y tenemos que entender algo fundamental. Lo que es la protección de datos y esa privacidad no solamente se contempla como lo estoy explicando, sino que es un derecho fundamental. Y cuando hablo de derechos fundamentales, estamos hablando de esa garantía de derechos humanos. Porque todo esto, a pesar de que estamos hablando de algún algoritmo de inteligencia artificial al cual siempre nos vemos influenciados por X situación que vivamos diariamente. Y expuestos. Totalmente. Los derechos humanos están, y esta protección de datos y esta privacidad está sobre cualquier otra legislación. ¿Ok? Entonces, esto nos permite entender que nosotros, los seres humanos, al vernos expuestos a grandes cantidades de datos, como decía ahora, y que nos puedan vulnerar nuestras cuentas bancarias, nuestra venta de datos para que nos llamen. Algo tan sencillo, alguien que nos llame a cobrar deudas que ya prescribieron inclusive. Entonces, Así de delicado. cosas se venden. Es un tráfico. O sea, y en nuestro país, en Costa Rica, en ciertos temas, hay operadoras que se dedican a esto, hay empresas que se dedican a esto, y igual en cualquier país del mundo. Entonces, aquí la recomendación desde una perspectiva legal es que nadie tenga desconocimiento de dónde van sus datos, que usted entienda muy bien a qué te ves expuesto, tratar de realmente buscar esa información, esas implicaciones éticas que tienes. O sea, ¿Okay? entendámonos en algo que quiero que quede sumamente claro en este programa el día de hoy. Con solo dar clic en acepto en algún lado. Ya hiciste, en algún ya lado. firmaste, tradúcelo en tu mente como esto. Tu clic es tu firma. Punto. Claro. Y algo también más importante todavía, porque hay gente que me ha dicho, pero si yo no tengo nada, ¿qué me pueden quitar? Le pueden quitar lo que usted no crea que le pueden quitar. Vale, ya regreso contigo porque quiero que Jorge nos explique desde el punto de vista de ellos, pero quiero que nos comentes ahora que regrese contigo. Ok, ya firmé, ya me resbalé y me caí. ¿Ahora qué puedo hacer? Ya firmé. Jorge, para no siendo tú, quiero aclarar, no siendo tú, pero para un hacker, ¿qué es la información? Para mí es como mantequilla para el pan, pero ¿cómo lo ven ustedes desde la inteligencia artificial o desde la tecnología, por decirlo de alguna manera un poco más amplia?